Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 14 de abril del 2021. Tendremos el tema titulado La necesidad de hombres fieles. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico de hoy, miércoles 14 de abril del 2021. Es una gran bendición poder contar con su presencia y compartir juntos este tiempo especial que tendremos de alabanza y meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar entonando juntos el cántico titulado Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida y por permitirnos en esta noche tener este tiempo especial de culto de estudio de tu palabra. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo especial, un tiempo de bendición para toda su iglesia, y asimismo ponemos como una ofrenda delante de tu presencia las alabanzas y cada una de las partes de este tiempo que tendremos. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos juntos a nuestro Señor con el himno titulado Del Santo Amor de Cristo. Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eternal,
debe su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar el amor de mi Señor. Grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice así la bendita palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios
por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Y entonaremos en estos momentos el himno Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche con el tema titulado La necesidad de hombres fieles. Escuchemos. Una vez más, muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos a este espacio de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Es grato poder compartir con ustedes una noche más. Damos gracias al Señor por la salud y la fortaleza que nos ha dado. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito, que tiene como propósito dar una serie de instrucciones acerca de cosas esenciales para que la iglesia sea una iglesia fructífera, para que la iglesia del Señor sea una iglesia que impacte con el Evangelio de Jesucristo y con un testimonio intachable ante la comunidad que nosotros vivimos. En estos días en que se vive tanta inmoralidad, queridos hermanos, la pérdida de los valores, que se vuelve tan común el adulterio, la fornicación, el que las personas se apropien del dinero de los demás, creo que es tan importante rescatar las enseñanzas del apóstol Pablo para que nosotros podamos ser practicantes de esta verdad más que simplemente espectadores de esta verdad.
Si nosotros tuviéramos líderes que reuniesen los requisitos que nos dice la bendita palabra del Señor, no solo en el ámbito eclesiástico, imagínense ustedes en el ámbito político, si esta fuera la característica de las personas que nos gobiernan, queridos hermanos, nuestro país sería otro. Pero veamos algunas de las cosas que le señala Pablo a Timoteo. En primer lugar, le dice que lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente. Había algunas cosas que corregir, había algunas cosas que faltaban para que la iglesia tuviera un buen desenvolvimiento como tal. Y entre esas cosas era la necesidad de un liderazgo probo, de un liderazgo sano, un liderazgo impactado primeramente por la obra y la enseñanza del Señor Jesucristo y luego, por supuesto, que diese como fruto una conducta semejante a la de nuestro Señor. Entonces, lo que le dice el apóstol Pablo es: te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Creo que una de las necesidades urgentes de la iglesia siempre ha sido el de hombres que consagren su vida al sagrado ministerio del pastorado, a la predicación de la bendita palabra del Señor. Con el paso de los años vemos cuánta falta nos hace, no solo a nosotros como Templo Alianza, pero hablando de la necesidad de la iglesia en general, hombres que amen al Señor, que tiemblen ante su palabra y que quieran dejar la gloria de este mundo por servir al Señor con todas sus fuerzas, con toda su alma. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El apóstol Pablo le dice a Tito: para que establecieses ancianos en cada ciudad. Había una necesidad urgente de hombres consagrados, hombres de Dios, que estén cuidando de la iglesia del Señor y de su enseñanza. Y esta necesidad la tenemos también el día de hoy. Queridos hermanos, cuánta falta nos hace en nuestro país, a manera general, como iglesia evangélica, de hombres que realmente tomen la cruz de Cristo. Qué doloroso es escuchar cuando las noticias publican a voz en cuello que un ministro del Evangelio ha caído en pecado. Por esa razón tenemos que empezar, queridos hermanos, por las bases, la formación, la elección de las personas que van a estar ministrando la iglesia del Señor. Y empieza diciendo el versículo 6, primero, el que fuere irreprensible, una persona que no tenga nada de qué acusársele, una persona que guarde un buen testimonio. Recordemos que esto está dentro de los requisitos que se pide para los diáconos. Hechos capítulo 6, versículos 3, después de que se atendiese el problema de la distribución de los alimentos para las viudas, cuando se analizó el asunto, se requirió de hombres que tuviesen un buen testimonio. Fíjense la característica fundamental y principal que se menciona de las tres que están allí. La primera es eso, que tengan un buen testimonio. Segundo, que sean llenos del Espíritu Santo. Tercero, y de sabiduría. Pero fíjense usted que lo primero que se demanda de los diáconos, y para mí también de todo aquel que hace la obra del Señor, es que tenga un buen testimonio. En otras palabras, que sea irreprensible, que no tenga nada de qué acusársele. Por otro lado, nos dice la Escritura aquí: marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. Entendemos nosotros que en el siglo I había mucho la práctica de la poligamia. Un hombre podía tener 2, 3 mujeres. Se decía que los griegos tenían una mujer que era su esposa, la formal, la legal, la que se la presentaba en los círculos sociales. Tenía una segunda esposa o concubina que era para el placer sexual y una tercera esposa que era la que atendía, la que administraba las cosas de la casa. Se encargaba de la comida y del cuidado del hogar. Así que un hombre podía tener 3 o más según su condición económica. A mí me llamó mucho la atención, hace muchísimos años atrás, allá por el año 1992, visitando a la comunidad de los Shuaras en Morona, Santiago, que dentro de esta cultura la poligamia es algo muy normal. Y según las condiciones económicas, un hombre puede tener entre 3, 5 o hasta 16 esposas. Todo depende de su condición económica. Pero la Biblia nos enseña que Dios creó
Para Adán, una mujer, no varias mujeres. Entonces se pide que el ministro, el pastor, sea marido de una sola mujer. Entonces, aquí hay un asunto que tratar y tiene que ver estrechamente con el tema de la poligamia. Un hombre no podía tener dos esposas o estar acusado de adúltero o cosas por el estilo. Debía ser marido de una sola mujer. En segundo lugar, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hay un autor, el señor Charles Riley, dice que esta palabra creyentes también puede ser interpretada como fieles, no necesariamente como creyentes, sino como fieles, hijos fieles que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, o como lo dijera en la carta a Timoteo, que gobierne bien su casa, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, dice el versículo 7, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Lo primero, que atienda bien su casa, que ministre bien su casa. Y una de las cosas complejas es esa. Lo segundo tiene que ver con su fuero interno. Miremos las cosas que se mencionan aquí. Aparte de ser irreprensible, debe ser un buen administrador, no una persona ausente de las cosas, de las necesidades, de los menesteres de la iglesia, sino un buen administrador que conduzca a la iglesia con sabiduría y vele por sus necesidades. Pero luego habla del fuero interno, del carácter. Primero, no soberbio. Sabemos nosotros que la soberbia es una de las tantas derivantes del orgullo. Y la soberbia es sumamente peligrosa, queridos hermanos, porque ya Santiago nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la soberbia, queridos hermanos, no nos permite aprender. La soberbia nos lleva a creer que ya nosotros no necesitamos ser enseñados en nada. Cuando la palabra del Señor nos enseña que el apóstol Pablo dice que el que sabe algo, hágase como que no sabe para que aprenda. De tal forma, queridos hermanos, que una persona llena de soberbia es una persona impenetrable, es una persona que no pide ayuda, es una persona que no reconoce sus necesidades, es una persona llena de sí mismo, es una persona egocéntrica. Y cuando la palabra del Señor advierte que Dios desecha, mira de lejos al altivo, al soberbio, Dios resiste a los soberbios. Eso me lleva a pensar, queridos hermanos, si en el ministerio tenemos una persona que tiene este pecado de la soberbia, imaginémonos nosotros qué va a pasar con esa iglesia si la persona que la gobierna, que la lidera, que la conduce, que la pastorea, la cuida, la alimenta escrituralmente, es un soberbio. Jamás va a reconocer que comete errores o que peca, jamás va a reconocer que necesita ayuda de otros, jamás va a reconocer que necesita aprender. Debe ser una persona humilde, no soberbio, no iracundo, una persona entregada a pasiones desbordantes. Y la ira no es otra cosa que el desborde del enojo. Hay personas que dicen, usted no puede enojarse porque usted es creyente. Eso es falso. El apóstol Pablo, enseñando a los efesios, nos da la clave al respecto para que nosotros podamos entender y aplicar correctamente estas cosas. Miren, Efesios capítulo 4, leo lo que dice el versículo 26, airaos. Uno puede enojarse, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El contraste de esto está justo aquí en el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Uno puede enojarse, pero el enojo desbordado, salido de control, no es otra cosa que la ira, y la ira produce muerte, queridos hermanos. En la ira del hombre no opera jamás la justicia de Dios. Hay cosas que producen enojo, hay injusticias que producen enojo, pero si nosotros respondemos a esas injusticias con una ira visceral, con una ira carnal, una pasión desbordante, no estamos obrando la justicia de Dios, ni es Dios quien está obrando por medio de nosotros, sino solamente nuestra carne. Y hermanos amados, ¿cuánto sufrimos de esto? Cuando nosotros nos enojamos y perdemos el control de nuestras emociones y éstas se convierten en ira, lo primero que sucede es que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es contristado.
Lo primero que sucede, queridos hermanos, es que nos embarga una tristeza, un pesar, un sentimiento de que algo no estuvo bien, y es la tristeza del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, no a la ira, no iracundo. Lo siguiente que dice, no dado al vino. Queridos hermanos, hoy más que nunca estamos viviendo una cuestión, no sé si llamarla cultural, teológico-cultural, pero desde hace algunos años atrás vengo viendo en la conducta de algunos creyentes la participación de bebidas alcohólicas. Se toman su vino, su cerveza, y cuando uno les quiere decir algo al respecto, les dice que eso no es pecado, que eso no es malo. Así que no puede usted juzgar la conciencia o la libertad de tal o cual persona. Hermanos, hablemos sobre esto. Si bien es cierto, Pablo le dice a Timoteo, cuando estábamos estudiando la carta de Pablo a Timoteo, que por causa de su salud tome vino, no le estaba diciendo que se vuelva un bebedor consuetudinario, no le estaba diciendo que se convierta en un bebedor social. Entendamos bien los contextos. El agua que consumían estaba tan contaminada, llena de minerales, era un agua pesada, que le causaba problemas gastrointestinales al pobre Timoteo. En virtud de eso, era necesario que él consumiera otro tipo de bebidas. Ahora, culturalmente hablando, sabemos nosotros que el vino era algo muy frecuente y normal en la cultura judía, pero no en la ecuatoriana. Permítame explicarle esto. Aquí en nuestro medio hay una cultura de alcoholismo. Lastimosamente, tengo que decirlo así. ¿Por qué razón? Porque en países donde el vino es algo cultural, es parte de su cultura, desde muy pequeños ellos consumen vino en las comidas. Decía un amigo mío, tú te sientas a comer o a conversar con una copa de vino y después de 3 horas, lo que ha bajado la copa tal vez es una cuarta parte o la mitad. ¿Y nosotros, los ecuatorianos? ¿Los ecuatorianos cuánto consumen en un par de horas en cuanto a bebidas alcohólicas en una reunión social? Así que aquí el consumo de bebidas alcohólicas está relacionado con una conducta alcohólica. Y por favor, no nos alarmemos con esto. Tuve la oportunidad de trabajar en clínicas para alcohólicos y drogadictos hace muchos años atrás. Y alcohólico es el que bebe por lo menos 3 veces por semana o todos los fines de semana, ya es un alcohólico. Cuando es un bebedor social, hermanos, ya es un alcohólico, porque a un alcohólico se le enseña que para llegar a ser alcohólico lo único que necesitó fue un vaso, el primer vaso. Después de haber conocido toda la problemática del alcoholismo y drogadicción en estos lugares donde el Señor me dio el privilegio de predicar su palabra, escuchar que una persona creyente que ha sido libertada de las cadenas de la esclavitud del pecado haga una apología, una defensa al consumo de bebidas alcohólicas, me parece que está totalmente fuera de lugar. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, encontramos un episodio más que interesante con respecto a estas cosas que a mí siempre me ha gustado y lo he usado como referencia, y está en el capítulo 35 de Jeremías. Cuando usted tenga tiempo, por favor, léalo, apenas son 19 versículos, pero en el capítulo 35 se habla de los recabitas, de Jonadab, hijo de Recab, los descendientes de ellos. Miren, quiero leer esto desde el versículo 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, rey, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. ¿Quién estaba dando la orden? Dios mismo. ¿A quién le estaba dando la orden? A su profeta, a Jeremías. ¿Con respecto a qué? A poner vino delante de los recabitas. Versículo 3. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino.
Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, ni vosotros ni vuestros hijos. Y quiero leer las palabras del Señor al respecto. Por tanto, dice el versículo 16, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo, el pueblo de Israel, no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre. ¿Cuál era el mandamiento? Que no bebiesen vino. Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Miren ustedes qué bendición tan preciosa de parte de Dios para los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, los cuales propusieron en su corazón no beber vino, y Dios los bendijo grandemente. Ahora, mis hermanos, no está diciéndose aquí que el vino es pecado, y yo les digo a ustedes en el amor del Señor, no es pecado. Aquí dice claramente la Escritura: no dado al vino. Amados hermanos, yo no voy a condenar a nadie porque se ha tomado una copa de vino. Lo que sí le puedo decir es que a mí la Biblia me enseña a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y Pablo me dice a mí que si por la libertad que tengo yo de conciencia otro pudiese encontrar tropiezo, yo dejaría de comer carne, dice el apóstol Pablo, yo dejaría de beber vino. Y aquí al que se está consagrando para el ministerio se le pide que no sea dado al vino, no pendenciero, no un hombre de peleas, no un hombre lleno de violencia en sus palabras o cosas así. No codicioso de ganancias deshonestas, que es algo que está muy de moda en los Estados Unidos detrás de este asunto de del Evangelio de la Prosperidad, de la teología de la prosperidad. No hay otra cosa sino que codicia de ganancias, y aquí habla también de las ganancias deshonestas. En otras palabras, si alguien como pastor o como ministro recibe un donativo y él sabe que ese donativo viene de lavado de dinero, debe rechazarlo. Al contrario, dice, debe ser hospedador, amante de lo bueno y fíjense, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hospedador que pueda recibir a los santos en su hogar. Amante de lo bueno en contraste con el amor hacia lo malo. Sobrio, una persona equilibrada, una persona que no es movida de su fe por las corrientes, por las tendencias que estén de moda en esos días. Debe ser una persona totalmente sobria, justa, santa, dueña de sí mismo. Eso se espera de aquellos que quieren o que deben estar en el pastorado. Lo siguiente dice, retenedor de la palabra fiel. Y aquí tenemos que detenernos un momento para revisar las recomendaciones de Pablo en la carta a los Gálatas. Fíjense, repito esto, retenedor de la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Leamos en Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren, no que haya otro, no hay varios evangelios, hay un solo evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, distorsionar el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjense, semejante advertencia, si algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio, por ejemplo, hoy se habla del evangelio de la prosperidad, de la teología de la liberación, se habla de un evangelio liberal y progresista, se habla de un evangelio feminista, de un evangelio social, cuando hay un solo evangelio. Si alguien os anunciare otro evangelio, aun sea un ángel del cielo, diferente al que os hemos anunciado. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y nosotros lo esperamos por segunda vez. Si alguien predica algo diferente a esto, sea anatema, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Uno de los grandes peligros que enfrenta la iglesia es tratar de distorsionar la palabra del Señor para congraciarse con los hombres, que era lo que estaba pasando con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba teniendo una actitud reprochable. Cuando venían los judíos, habiendo estado él con los gentiles y comiendo con los gentiles, dejaba de comer con los gentiles por congraciarse con los judíos que procuraban judaizar a los nuevos creyentes. Queridos hermanos, sí es algo que a todos nos puede pasar. Es más, aún una de las cosas tan preocupantes en estos días es que los púlpitos están llenos de predicaciones motivacionales, charlas motivacionales, más que la confrontación de la palabra del Señor con el pecado que lleva al hombre a la conciencia de su pecado y la necesidad de Cristo como Salvador de su vida. Escuchamos tan pocos sermones que tengan profundidad de contenido en cuanto a la exposición de quién es Cristo Jesús. No, hoy en día escuchamos cómo liberarnos del estrés. Hoy día escuchamos predicaciones acerca de cómo soportar a las personas difíciles y cosas por el estilo. Amados hermanos, yo creo que lo más importante en este tiempo es conocer a nuestro Señor Jesucristo cada día más. Mientras más conocemos de Él, mientras más conocemos su bendita palabra, mejor es el desarrollo de una vida cristiana que impacte con su testimonio la conducta de los de afuera, que es el propósito final. Miren, debe ser retenedor de la palabra fiel, no dejarse llevar por doquiera de todo viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo. Miren, hermanos, durante los últimos 30 años o 40 años, la iglesia evangélica ha sido llevada, digo yo, como de tumbo en tumbo. Por ejemplo, hace muchos años atrás, después de la década del 60 y el movimiento ecuménico, carismático, la iglesia empezó a sufrir una serie de cambios impulsados no por una lectura profunda y concienzuda de las Sagradas Escrituras, sino más bien por mero gusto u opinión de algunos. Por ejemplo, se llegó al punto de decir que las iglesias ya no deberían cantar himnos, que son obsoletos, que la Biblia dice que hay que cantar a Jehová cántico nuevo. Yo digo amén, hay que cantar un cántico nuevo, pero no hay que olvidar que la palabra del Señor dice que nosotros debemos hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Colosenses, nos dice eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a un punto de decir que ya no hay que cantar himnos, cuando la Biblia dice que debemos cantar himnos, salmos y cánticos espirituales? Esa es la riqueza de la liturgia cristiana. Ahora, queridos hermanos, llegó un movimiento en que dijo, no, ya basta con esto, estos himnos son muy obsoletos, son antiguos, hay que renovar la alabanza de la iglesia. Bueno, y empezamos a incursionar con la música contemporánea. Primero fue solamente el tema de la música, luego se incursionó en una especie de volver al Antiguo Testamento. Y hablábamos de darle la bienvenida al Espíritu Santo. Hermanos, tengan mucho cuidado con esta expresión. Señor, le damos la bienvenida al Espíritu Santo en este momento como si recién llegara. ¿Y dónde estaba antes? ¿No dice la Escritura que somos sellados como templo de Dios? Somos templo del Espíritu Santo, por tanto, el Espíritu Santo nunca se va de nosotros, mis amados hermanos. ¿Cómo es que le estamos dando la bienvenida a un lugar?
Hay que tener cuidado porque ese tipo de expresiones conducen a errores doctrinales, al hecho de pensar que el Espíritu Santo va y viene, al hecho de pensar que en determinado momento el Espíritu Santo se aleja de nosotros, o al hecho de pensar que el Espíritu Santo viene cuando algún elegido o iluminado o ungido se para delante de nosotros, lo invoca, entonces allí está el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con todas esas falacias. Por esa razón, el anciano, el pastor, el que está al frente de la iglesia debe ser retenedor de la palabra fiel. Y no solamente los que lideran la iglesia. Todo creyente en Jesucristo debe ser un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda enseñar, fíjense, con sana enseñanza, que es lo mismo que sana doctrina, o doctrina confiable, doctrina saludable. ¿Por qué razón decimos esto? Miren, y quiero enfatizar en esto una vez más, vez tras vez. ¿Por qué Pablo hace énfasis de la sana doctrina? Porque hay otras doctrinas. Miren ustedes, queridos hermanos, ¿por qué nosotros también tenemos que hacer énfasis siempre en estas cosas? Porque a veces nos olvidamos, nuestra mente es muy frágil. Dice Mateo capítulo 15, el Señor Jesucristo enseñándole a los escribas y fariseos de Jerusalén. Capítulo 15, Mateo capítulo, abra su Biblia un momento por favor, capítulo 15, versículos 7 al 9, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay doctrinas de hombres que no tienen fundamento bíblico, que vienen de la práctica de tradiciones o de observancias religiosas, pero no bíblicas. Esas son doctrinas de hombres. La segunda que nosotros vimos en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, fíjense, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces hay que hacer una diferencia, mis hermanos. Esta frase, la sana doctrina, no está por mera ocurrencia, ni por cuestión de alguna forma de pensamiento retrógrado, como algunos piensan. Por amor de Dios, queridos hermanos, si hay doctrinas de hombres y doctrinas de demonios, tiene que haber una sana doctrina. Y esa es la doctrina del Señor Jesucristo, que está aquí revelada ante nuestros ojos por la bendita palabra de Dios, en la bendita palabra de Dios, en la Sagrada Biblia, queridos hermanos, en este libro precioso que salva vidas, que transforma vidas y que nos revela al Dios invisible, al resucitado, a Cristo Jesús, el cual vendrá con gran poder y gloria. Y amados hermanos, todo aquel que se atreva a alterar este bendito libro o decir que lo que sale de su boca, que la revelación que tuvo, que el sueño que tuvo, que la visión que tuvo, también es palabra de Dios, hermanos, eso debe ser rechazado rotundamente. Queridos hermanos, por eso el obrero de Jesucristo debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Qué quiere decir eso, tal como ha sido enseñada? Pues que posiblemente con el lapso del tiempo alguno quiera añadir, alguno quiera desvirtuar, alguno quiera modificar. No, debe ser retenida tal como ha sido recibida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la Biblia no ha perdido su vigencia, porque la bendita palabra de Dios no ha perdido su pertinencia. ¿Por qué? Porque Hebreos me dice a mí que esta palabra es viva y eficaz, a diferencia de los escritos que nacen del imaginario de los hombres. Esto nace en el corazón de Dios y es revelado para los hombres. De allí que no ha perdido su pertinencia. El creyente debe sujetarse a la palabra, el creyente de todos los tiempos. Esto fue pertinente y oportuno en todos los siglos hasta llegar a nuestro tiempo. Porque es la palabra de Dios que permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, nos dice Isaías. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que tenemos hoy en día es hombres que no quieren sufrir la sana doctrina por la motivación de la concupiscencia que en sus corazones hay. No es que me da vergüenza identificarme como evangélico, no es que ya es preferible un celular antes que cargar este libro. Amados hermanos, seamos coherentes. Bendita la hora en que el Señor permitió que la palabra del Señor pueda también estar en un celular.
Pero hermanos, cuando yo voy a la iglesia llevo esto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué razón el alcohólico no se avergüenza de ir a un centro comercial y salir con botellas de whisky? ¿Cuál es el problema? Si se va a emborrachar, si se va a perder, si va a destruir posiblemente su familia o su propia vida y no se avergüenza. ¿Y por qué he de avergonzarme de portar este libro santo como testimonio de mi fe en Jesucristo? Debe ser retenedor de la palabra fiel como la ha recibido. No es cuestión de tratar de amoldarla para quedar bien con los hombres, modificarla para que la gente se sienta cómoda. No, hermanos, porque el propósito es convencer a los que contradicen, dice aquí el versículo 9, y hasta ahí vamos a llegar esta noche. El propósito es convencer a los que contradicen, y no se lo puede hacer si nosotros alteramos el mensaje de Cristo en esta santa palabra. Una de las necesidades urgentes era de tener hombres que tuviesen esa altura, una buena conducta, una buena vida familiar, pero sobre todas las cosas, una vida impactada por la palabra del Señor, un celo por la palabra del Señor. Esas son las personas que impactan en esta vida. Y ese es el anhelo que el Señor tiene para usted que me está viendo en esta noche. Dios quiere que su vida impacte. Dios anhela que su vida impacte, no que sea un cristiano de banca. Y la mejor forma para dejar de ser un cristiano de banca es poniendo en práctica lo que la bendita palabra del Señor dice, porque cuando usted empieza a obedecer la palabra del Señor, su vida cambia, su vida es transformada, se llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces usted es una persona diferente, portadora del mensaje de vida eterna. Que Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar, alabemos juntos a nuestro Señor con el himno Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les se ve el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como ventamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino y a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos dan. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. No permitamos que las
influencias de este mundo, las tendencias de este mundo, nos lleven a nosotros a dudar de la bendita palabra del Señor. Al contrario, que podamos nosotros estar convencidos de su verdad, de su pertinencia para nuestra vida. Y queridos hermanos, gracias por sus oraciones, gracias por ser fieles al Señor hasta el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, te amamos, te adoramos, te bendecimos, porque tú eres un Dios fiel, vivo, verdadero, y tu palabra es viva y eficaz. Oh Padre Santo, perdónanos, mi Señor, por todas las cosas que hemos hecho que no han sido de tu agrado. Te ruego en el nombre de Jesús que tú limpies nuestro corazón por todo pecado que hayamos cometido contra ti. Señor, santifica nuestros ojos si lo que hemos visto no te ha agradado. Santifica nuestros oídos si hemos prestado oído a cosas que no te agradaron. Santifica nuestros labios si hemos dicho cosas que no te agradaron. Y ahora, Padre, al caer la noche, Señor, invocamos tu dulce presencia, tu poderosa presencia entre nosotros, suplicando tu cuidado, tu protección, y que nuestro primer pensamiento al levantarnos seas tú, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos.